Bueno, niños, muy buenos días. Hoy día estamos en la semana 18, martes 4 de agosto. Mi nombre es Esteban Campos García, docente de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Trujillo, del cuarto grado C. El día de hoy, como siempre, vamos a iniciar ya nuestras clases virtuales y teniendo en cuenta que según nuestro planificador de actividades, la actividad de toda esta semana, nuestros espacios personales. Esta actividad está destinada al área de comunicación. Bueno, en la actividad de hoy día leemos un díptico sobre el espacio personal. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Nuestra tablet, laptop o el celular con acceso a internet, como siempre el portafolio de evidencia, su cuaderno de reuso u hoja de reuso también, lápiz, lapicero y la ficha que ya tienen todos ustedes. Conoce y cuida tu espacio personal, ¿no? Muy bien, muy bien. En la actividad anterior, niños, es decir, en la actividad del día de ayer, ustedes han tenido la oportunidad de leer y analizar situaciones cotidianas en las que cada uno de ustedes aprendieron cuál y cómo es el espacio personal de cada uno, ¿no? Al cual todos deben también respetar y nosotros también debemos respetar el espacio personal de los demás, ¿no? Muy bien. Entonces, de esas situaciones que analizamos el día de ayer, surgieron diferentes preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo identificamos nuestro espacio personal? ¿Cómo podemos difundir la importancia de cuidar el espacio personal? Para hallar las respuestas, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de conocer más sobre tu espacio personal a través de la lectura de un díptico, en el cual reconocerás sus características y su estructura. Con esa información, niños, van a poder elaborar un díptico. ¿No saben qué es un díptico? Ya les voy a explicar qué cosa es más adelante, ¿no? Luego van ustedes a compartir con sus compañeras o compañeros y su profesor, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? ¿Qué es lo más importante? Lo que usted tiene que saber. Leer un díptico para conocer de qué se trata y cómo está organizado. Luego reflexionaremos sobre su propósito. Entonces ya sabemos la meta de hoy, día martes. Muy bien. Vamos a explorar un díptico, es decir, vamos a observar un díptico. Pero antes de iniciar la actividad, niños, tengan ustedes al alcance la ficha Conoce y cuida tu espacio personal, disponible, como le dije hace un instante, en la sección recursos de esta plataforma, Aprende en Casa, que también ustedes ya lo tienen en su WhatsApp, ¿no? Vamos a leer y realiza lo que indica la niña. ¿Ya? Vamos a leer. Dice, observa el texto, conoce y cuida tu espacio personal, ¿no? ¿Qué cosa es ese texto? Esa es la ficha que vamos a trabajar el día de hoy. Detente en el título, presten atención qué van a hacer, ¿ah? Hay que detenernos en el título, en los subtítulos, las imágenes y las palabras en negrita, cómo está organizado. Quiero que ustedes primeramente observen lo que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Ya, hijos? Muy bien. Entonces, esa ficha donde estamos hablando sobre el espacio personal es esta, ¿no? Esto es un díptico, niños, ¿ya? Un díptico. Profesor, ¿pero por qué es un díptico? Primero, porque si ustedes ven en la parte de abajo, están enumeradas, ¿no? Acá está el 4, el 1, el 2, el 3, qué sé yo, ¿no? Obviamente, es como si ustedes tuvieran una hoja de papel bond y lo doblan en dos partes, ¿no? En dos partes. Pues entonces, en dos partes de ahí sale su nombre díptico. Si fuera en tres partes, sería tríptico. ¿Entendido? Entonces, diferenciamos entonces díptico, dos partes, ¿ya? Entonces, ¿por qué están aquí desordenados? Porque al momento de doblar no va a coincidir los números, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo ahí la niña? Que miremos bien digamos, las letras que están más claras, en negrita, no en rojo, los que están más resaltados. Mírenlo bien, miren bien también las imágenes, observen bien, niños, todo observen bien, inclusive ya lo van a observar bien. No nos está diciendo que leemos todavía, no, sino que hay que observarlo. Una vez que ya hemos observado, entonces, ¿ya?
ustedes van a leer estas preguntas y van a escribir sus respuestas en su cuaderno. Es decir, todas estas preguntas, niños, ¿ya? Todas estas preguntas que están aquí, ¿ustedes dónde lo van a escribir? En su cuaderno, ¿ya? Si no tienen cuaderno, en unas hojitas de reuso para que lo puedan archivar en su portafolio. Muy bien. Primera pregunta, ¿has visto o has leído un texto como este alguna vez? Como ese díptico que acabamos de ver, ¿sí? ¿Han leído? ¿Sí? ¿O no? Pues si yo fuese ustedes diría que sí y escribo mi respuesta. Sí, pues cuando fui con mi mamá al Banco de la Nación, ahí había muchos de ellos. No sé quiénes de ustedes pueden haber acompañado a su mamá al Banco de la Nación, al Banco BCP, a cualquier banco, y ahí en las vitrinitas hay una serie de folletos que están doblados en dos partes. Eso se llaman dípticos. No solamente en el banco, niños. Si ustedes también alguna vez han acompañado a su mamá a pagar de la luz, por ejemplo, a las oficinas, entonces también hay dípticos de cómo ahorrar, por ejemplo, en la energía eléctrica. Igualito, si nos vamos a hacer el día acompañando a la mamá, también, o a nuestro papá, podemos observar también ahí una serie de folletos que son dípticos porque están en dos partes. No se olviden eso. Muy bien, entonces ustedes esta pregunta van a escribir en su cuaderno y lo van a responder. Ya, ahí les dejo un ejemplo. Muy bien, otra pregunta, ¿de qué crees que tratará lo que acaban de observar? Si no lo han observado bien, tienen que observarlo de nuevo, niños, ¿ya? Entonces copian esa pregunta y escriben su respuesta en el cuaderno. Copian esta pregunta que sigue, ¿quién lo habrá escrito y para qué? Tienen que mirarlo de nuevo y ustedes volverlo a escribir ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya les dije, hijos, ¿ya? No quiero que lean todavía, quiero que observen, que vean. Y así copiamos la última pregunta. ¿Te gustaría leer este texto? Ahora sí nos está preguntando. ¿Te gustaría leer este texto, niños? ¿Sí? Pues sí, si les gusta o no les gusta, ustedes escriben en su cuaderno y escriben por qué les gusta o por qué no les gusta. ¿Ok, niños? Cosa muy fácil entonces, ¿no? Muy facilito. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la lectura del texto, ¿ya? Ustedes recuerdan que en ese díptico que hace rato vimos, ustedes han visto acá que está numerado 4, 1, 2 y 3, ¿correcto, hijos? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Miren, en la sección portada, ¿ya? Bueno, aquí ha salido esto, bueno, ha habido un error, pero vamos a continuar. Dice, sección uno. ¿Cuál es la sección uno? Portada. Esta es la portada. ¿En qué número está? En el número uno, hijos, ¿ya? Sino que aquí no se ve. En el número uno está la portada. Pregunta aquí, ¿qué información encuentras en esta sección? ¿Qué ocupa más espacio en esta sección? ¿Por qué crees que se presenta este tamaño y tipo de letra? Entonces, estas preguntitas ustedes lo van a pasar aquí en la portada. Ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué aquí la portada? Porque aquí nos está diciendo, sección uno en la portada, qué información encuentras. Todo esto de acá, este cuadrito, por si acaso, hijitos, como nos dice aquí, ¿no? Este recuadro, tenemos que hacerlo en el cuaderno. Entonces, ustedes en el cuaderno hacen un cuadrito o recuadro grande, escriben portada, contraportada y parte central, y van pasando las preguntas que nos van a decir aquí. Entonces, sección uno portada, ustedes pasan estas preguntas aquí y responden ahí, hijos, ¿ya? ¿Entendido? Muy fácil, ¿no? Después, ¿qué nos dice? Continúa con la lectura de las secciones 2 y 3. Quiere decir que aquí ya hemos iniciado la lectura del texto, hijos, ¿ah? No se olviden, hemos iniciado ya la lectura del texto. Hace rato no, solamente era para observar las imágenes, las letras, las palabras, ¿no? Pero ahora ya no, tienen que ustedes haber leído el texto, tienen que leer el texto y de acuerdo a lo que dice ahí, pero siguiendo el orden de los números, es decir, primero el uno, después el 2, después el 3 y después el 4, entonces ustedes van a completar estas preguntas, ¿ya? El recuadrito lo van a completar con estas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice, continúa con la lectura de las secciones 2 y 3. Secciones 2 y 3. ¿A qué corresponde? ¿A la portada? ¿A la contraportada? No, hijitos. ¿Corresponde a qué? A la parte central del díptico. Entonces, estas preguntitas de aquí, que nos dice aquí qué información encuentras en la parte central, cómo se relaciona con la información de la portada, tiene que ir escrito acá. ¿Ya, chicos? Aquí. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien.
¿Y ahora qué nos dice acá, hijo? Nos dice, lee la sección 4. ¿Cuál es la sección 4? Contraportada. Muy bien. ¿Qué información encuentras en la contraportada? Tienen que leer, observar bien el díptico en el número 4, en la página 4, y ustedes van a responder aquí, ¿no? Entonces dice, ¿crees que es importante? Porque todas las preguntas que están aquí en conclusión, hijitos, ustedes lo van a pasar en el recuadro en la parte que corresponde. Pero no se olviden que esto de aquí, este recuadro, lo tienen que copiar. ¿Dónde? En una hoja, no, hijitos, en su cuaderno de resumen, ¿ya? De comunicación. ¿Correcto, hijos? Entonces, hasta ahí ya lo leyeron, ya completaron estos recuadros y pasamos a la siguiente parte. Ahora sí, estamos hablando del díptico. Hace un rato ya le dije que el díptico se puede doblar en dos partes. Una hoja se puede doblar en dos partes, de ahí viene su nombre. Por eso aquí nos dice, un díptico es un recurso muy utilizado en el campo de la publicidad. Se caracteriza porque puede doblarse de tal forma que quede únicamente en un pliegue dividido en dos partes, ¿ya? Muy bien, en dos partes. Cogen una hoja de papel bond y lo dividen en dos partes. Muy bien, pero tengan presente, ¿ya? Entonces, si ustedes cogen una hoja y lo dividen en dos partes, entonces ese díptico ya, entonces va a contar con cuatro caras. Si quieres, ustedes hacen la prueba en su casa. Doblen la hojita en dos partes, pero ya van a ver que tiene cuatro caras, ¿no? Normalmente la información se estructura de una determinada manera para que siga un orden lógico, es decir, portada, contraportada y parte central. ¿Qué cosa quiere decir? Que un díptico tiene las siguientes partes en forma ordenada: portada, contraportada y parte central. ¿Qué van a escribir en la portada? ¿O qué cosa es la portada? La portada es la primera cara que percibe el público. Ahí tenemos un modelo de un díptico, ¿no? Nos dice portada. Este sería la portada. Es la parte que se va a ver. Portada. Esta es la portada. Contraportada es la última parte del díptico, es decir, la última parte del díptico va a ser la otra parte, pues, ¿no? Si yo doblo una hoja en dos partes, entonces la última parte va a llamarse contraportada. ¿Entendido, chicos? Entonces la parte que se ve ya va a ser la portada, donde va a estar toda la información que va a mirar el público, la gente. Y la contraportada es la última parte del díptico, ¿correcto, hijos? Y la parte central se compone por las dos caras interiores del díptico. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el otro lado de esta hojita que está doblada es la parte central. ¿Ya, hijos? ¿Correcto? Muy entendible, ¿no? Entonces no se olviden, ¿cuántas partes tiene el díptico? Tiene tres partes. La portada, que es la de aquí, la parte, digamos, donde se muestra al público, lo que va a llamar mucho más la atención, tiene que ir alusivo con algunas imágenes sobre la información que vamos a brindar. ¿Ya? La contraportada es la última parte del díptico, ¿no? La última portada. Y la parte central es la parte interior, la parte de dentro del díptico, ¿correcto, hijos? Muy bien, muy entendido, ¿ya? Entonces ya saben qué cosa es un díptico. Muy bien, sigamos avanzando. Después que ustedes ya han leído el díptico, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál pregunta, profesor? Esas preguntas, ¿ya? Estas preguntas. ¿Y en dónde lo van a escribir? Aquí, ¿qué dice? En su cuaderno. Y solamente copiar las preguntas. No, niños, tienen que responderlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice la primera pregunta. Según el texto quiere decir el díptico que ustedes leyeron al comienzo o que observaron y después leyeron. Hay una preguntita. ¿Quiénes forman parte de tu espacio personal? Explica con tus propias palabras. Como yo ya le he leído, bueno, tengo que responder. ¿Y qué voy a responder? Lo que yo entiendo. Para mí me dicen quiénes forman parte de tu espacio personal. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, ¿cierto? Estoy explicando con mis propias palabras. Bueno, pero si de repente, ustedes saben, el espacio personal estaba, ¿se acuerdan el dibujo de ayer? Hicieron ustedes el círculo
y escribieron el nombre de las personas que son de su entera confianza. Estaba su papá, su mamá, sus hermanitos, ¿no? Estaba inclusive de repente una tía que vive con ustedes. Esa era los que forman parte de su espacio personal. Y los que no formaban parte de su espacio personal, ¿se acuerdan? Eran los dibujos o los nombres de alguna persona que estaba más lejos del círculo, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Muy bien, yo ya escribí mi respuesta. Ahora voy a leer la otra pregunta. Según el texto, ¿en qué situaciones estarías ante un peligro? Muy bien, leo y respondo ahí. Tercera pregunta, ¿ya? Tercera pregunta. ¿Para qué se habrá escrito principalmente este texto? Bueno, yo pienso que el texto se escribió, ¿no? Se ha escrito para que todos conozcamos cuál es ¿qué cosijitos? Nuestro, ¿no se acuerda? Espacio personal. ¿Correcto, hijos? Muy bien, ahí van a escribir. Y la última pregunta nos dice, ¿crees que es importante cuidar el espacio personal? Escribe con tus propias palabras tres razones, ¿ya? Apóyate en la información que leí. Ahí escribe entonces sus tres razones. Muy bien, todo esto, no se olviden, en su cuaderno de comunicación, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Veamos lo que dice Daniel, ¿ya? Dice, algunas veces cuando voy a comprar pan, una señora que no conozco me sonríe y me ofrece chocolates. A mí me da miedo. ¿Qué puedo hacer? Dice Daniel, ¿no? Entonces, vamos a ver, a partir de lo que dice Daniel, de lo que ha dicho aquí, ¿qué recomendaciones le darías? Explica con tus propias palabras, ¿ya? Ahí van a escribirlo, también lo pasamos al cuaderno. ¿Correcto, hijos? Entonces, de acuerdo a este caso de lo que dice Daniel, que le querían regalar sus chocolates, una señora que no conocía y que le daba miedo, entonces ustedes, ¿qué le dirían a Daniel? ¿Que reciba los chocolates? Entonces, si ustedes creen eso, ustedes dirían aquí, Daniel, yo le recomendaría a Daniel que reciba los chocolates. ¿Por qué? Porque es un regalo, si es que ustedes creen eso. Pero yo personalmente digo que no es así. Entonces, ¿qué recomendaría? Que no se debe recibir nada de ninguna persona desconocida, porque muchas de ellas, pues solamente lo que quieren es hacernos daño. Yo puedo escribir aquí. Ustedes no sé cuál será su respuesta. Bueno, ahora que ya tienes más claro el sentido del texto, o sea, del díptico, vas a revisar ahora sí tu respuesta que ustedes escribieron al comienzo, ¿se acuerdan, hijos? Cuando yo les dije, observen sus imágenes, las letras, todo eso, obsérvalos, no lo lean, y van respondiendo de qué se tratará, cómo será. Entonces ahora ustedes van a revisarlo, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Si dicen, se han escrito bien, muy bien, y si no lo han hecho bien, entonces de repente hay que cambiarlo, modificar algo, lo modifican, ¿no? Reflexiona acerca del díptico y de sus características. Por ejemplo, observaste las imágenes que acompañan al texto. ¿Qué fin tendrán? Escribe con tus propias palabras. Y van escribiendo todo, hijo, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tiene otro. Todo esto de acá, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo ya sabes que es tu espacio personal? Quienes forman, como ya sabes que es tu espacio personal, quienes forman parte de él y quienes no, comparte la información con los integrantes de tu familia. Luego, pregúntales, ¿qué van a hacer aquí entonces? Van a compartir la información. Quiere decir que de repente, a la hora de tomar desayuno, de almorzar, ustedes conversen con su familia y díganle, mamá, papá, hermanos, yo ya sé cuál es mi espacio personal. Mi espacio personal es el lugar donde yo me puedo desenvolver con mucha confianza con la gente que me rodea, que son ustedes, pero también tengo mis derechos y si yo salgo en la calle y de repente alguien, un desconocido se acerca y me quiere regalar algo, yo no lo recibo, más bien pido ayuda, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, por ejemplo, ¿por qué es importante cuidar nuestro espacio personal? ¿Cómo podemos difundir la importancia de cuidar nuestro espacio personal? ¿Ya? Entonces, después que ustedes han compartido, van a preguntarles todo esto, ¿no? Quiere decir que el papá, la mamá les ayude. ¿Cómo? Porque es importante cuidar su espacio personal, cómo pueden difundirlo y al final, ¿qué van a hacer? Escribir 4 acciones
que como familia podrían poner en práctica para cuidar su espacio personal y respetar el espacio personal de los demás. ¿Recuerdan ayer, hijos? ¿Se acuerdan cuando el niño estuvo haciendo un organizador, me parece? ¿Se acuerdan? Ah, su cartel, ¿se acuerdan, hijos? Y su papá le había dado algunas fotografías para que lo adorne. Estaba él muy contento porque pensaba que iba a quedar bien bonito, pero llegó su hermano mayor, le quitó la fotografía y lo escondió. Y el niñito se sintió molesto, ¿no? Se enojó, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Entonces, ese es su espacio del niño, que nadie, por más que sean sus hermanos, no se puede meter. Recuerdan que también les di muchos ejemplos el día de ayer. Entonces, aquí van a escribir 4 acciones de cómo pueden ustedes, qué pueden hacer para cuidar su espacio personal y cómo pueden respetar el espacio personal también de los demás, ¿no? De sus hermanos, de su mamá, de su papá, qué sé yo, hijos. Ahí van a escribir, hijos, su espacio personal. Todo muy entendible, ¿no, hijos? Espero que sí. Muy bien. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Van a copiar el siguiente cuadro. ¿En dónde, hijos? ¿Dónde lo van a copiar? ¿Dónde? En el cuaderno. Este cuadrito, ya ustedes, después de haber hecho lo que ya les dije, ustedes lo van a copiar en su cuaderno. Si no tienen cuaderno, en una hoja de reuso. Lo copian de reuso. Después de copiar, ¿lo que van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí nomás? ¿Qué nos dice aquí? Complétalo. Entonces, vamos a completar. ¿Recuerdan? Marcando con una X, o también puede ser con un sí o un no. Por ejemplo, durante la actividad ubiqué información en diversas partes del díptico. ¿Lo logré? Sí, o de repente una X. ¿Lo estoy intentando? Sí o no, que fría. ¿Necesito apoyo? No, porque de repente ya lo he identificado bien. Identifiqué la estructura externa del díptico, es decir, la portada, parte central y contraportada. Sí, muy bien. Entonces van marcando donde corresponde. Relacioné las palabras entre sí para deducir el significado de aquellas palabras que no conocía. Ustedes marcan donde corresponde. Y así van respondiendo todas las preguntas que encuentran en este cuadro, ¿ya? No se olviden de completarlo en su cuaderno. Finalmente, van a reflexionar sobre los aprendizajes de hoy. ¿Qué aprendieron hoy, hijos? Ah, profesor, yo aprendí a, a saber cómo está organizado un díptico. ¿Sabía, ya sé ahora que un díptico es una hoja doblada en 2 partes, que tiene 3 partes, que se llama portada, contraportada, ¿no? Y la parte interna, ¿no? Que es la información en sí, ¿no? ¿Sí? Hay 3 partes. Si ustedes se olvidan, regresan a donde están las 3 partes del díptico. ¿Y hijos? ¿Qué debo hacer para seguir aprendiendo por mí mismo? ¿Qué debo hacer? De repente seguir investigando o volver a leer el díptico, es decir, la ficha. ¿Se acuerdan, hijos? La ficha es el díptico. ¿Qué compromiso puedo asumir? Escriben ustedes. Todo esto lo copian también en su cuaderno. Muy bien, no se olviden que todos sus trabajos de esta actividad y de las demás tienen que guardarlo en su portafolio porque más adelante les puede servir para, ¿qué cosa? Elaborar un díptico. No se olviden, van a elaborar un díptico, pero no ahora, sino otro día. ¿Ya, hijos? Muy bien, hijos. Entonces podemos decir reto cumplido. Muchísimas gracias. No se olviden que estas clases virtuales son para los niños del 4º grado C de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión o para cualquier niño de cualquier otra institución educativa. Mi nombre, ya lo saben, hijos, soy el profesor Esteban Campos García. Muchísimas gracias y será hasta el día de mañana.